de Empleados de la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, que en carta fechada 8 de julio del 2026 le envió una nota al rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí, como secretaria general de esta asociación de empleados. Cuénteme cuál es el espíritu de esta carta, licenciada Catherine. Muy buenos días, licenciado Álvaro y toda su respetada teleaudiencia. Como bien dijo, pues yo soy la secretaria general de la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Represento al estamento administrativo de esta Casa de Estudios Superiores y nuestra inquietud el día de ayer, al presentarle al rector esta nota con copia a la directora general de Recursos Humanos y con copia al asesor legal, era precisamente porque el día jueves 2 de julio a las 3:30 de la tarde se dio inicio a la entrega de notas de destitución a compañeros administrativos con más de 4 años de servicio. Como dice la ley 38 de procedimientos administrativos, eh, cuando una persona recibe una nota de destitución o un anuncio de cese de funciones, la persona tiene derecho a hacer sus respectivos descargos y a presentar lo que nosotros tenemos en la universidad, que es el derecho al recurso de reconsideración. La misma ley 38 también establece que al tener ese espacio, que son 5 días hábiles, los trabajadores tienen la oportunidad pues de que se cumpla con el artículo 167 y 173, que suspende los efectos de la medida que adopta la autoridad y ellos deben permanecer en sus puestos. El día lunes en la tarde, martes en la tarde, nos pudimos percatar de que los compañeros habían sido suspendidos su marcación dentro del reloj, cosa que nos llamó la atención. Nos comunicamos con la sección de asistencia a recursos humanos, nos indicaron que no tenían conocimiento acerca de la situación, cosa que no es cierto porque ellos son los que manipulan los relojes de marcar. Procedimos el día martes, ya que eran las 4:10 de la tarde, el día miércoles, que fue ayer, procedimos a primera hora a comunicar vía nota, que usted pues tuvo acceso a ella, con el señor rector y las autoridades que tienen que ver en este sentido, el asesor legal y la directora de recursos humanos, para hacerles la advertencia de que el procedimiento se debía cumplir. Cosa de que la directora me indica pues que ella recibió una instrucción de la autoridad. Me acerqué a la rectoría para conversar con el rector y él me indica que debía agendar una cita para el día lunes, ya que su asesor legal no se encontraba, ya que tiene compromisos en la ciudad de Panamá. Eso me pareció verdaderamente irrespetuoso e irresponsable, toda vez de que él es la autoridad en función, sea temporal o no, porque es un rector temporal. Él debe darnos la respuesta de por qué toma estas decisiones que van en contra de los derechos de los trabajadores. Cabe destacar que el día 3 de julio él hace un anuncio o un comunicado oficial donde establece de que se tomó en consideración una comisión, que se ha hecho los análisis, los trabajadores a los que les hemos hecho recursos de reconsideración, porque los hemos hecho desde la Asociación de Empleados, como siempre lo hemos hecho, nos hemos podido percatar que son trabajadores que tienen evaluaciones excelentes, independientemente de la opinión que se tenga de la UNACHI. Yo puedo hablar por los trabajadores de UNACHI. Son trabajadores que no faltan, que cumplen con su trabajo, que no tienen aspectos de tipo disciplinario, inclusive no están denunciados ante la autoridad de transparencia. Entonces, no comprendemos cómo tomó esa decisión. En el mismo comunicado él dice que las medidas a mediano y corto plazo se van a tomar se tomaron en consideración las opiniones de la Asociación de Profesores y la Asociación de Empleados. Es totalmente falso. Nosotros no nos hemos reunido con el rector, no hemos aportado, en este momento hemos estado dispuestos a colaborar, porque la crisis que vive la UNACHI es la peor crisis que hemos tenido en todos los tiempos.
Yo tengo 23 años de laborar en la universidad y a lo largo de mi carrera dentro de la institución, esta es la peor crisis que hemos tenido. ¿Qué generó esa crisis a juicio suyo? Grande. Porque allí han surgido todo tipo de escándalos de corrupción, escándalos de diplomas falsos, escándalos de nombramientos de familiares, escándalos de altos salarios. O sea, haya habido de todo en los últimos 5 años. Creo que han surgido todo este tipo de escándalos. La política metida también en la universidad. Licenciado, paso a responderle. Definitivamente sentimos que la crisis fue ocasionada por las autoridades que en su totalidad son docentes, que ocupaban las posiciones de mando y tomaban las decisiones. Desde el 2023, y usted lo dice, la crisis se agudizó intensamente en el 2023. En el 2023 se inició con un proceso de destituciones ilegales a las cuales yo hice denuncias, me acerqué a las autoridades universitarias, debido a que la génesis de este tema nace en el 2022, cuando en la Asamblea Nacional de Diputados se aprueba una reforma de la Ley 4, la Ley 292 del 1 de abril del 2022. Dicha ley contenía 3 artículos. Según las autoridades universitarias, los artículos que contenía esta modificación eran en beneficio de los estamentos universitarios. Cabe destacar que mi postura ante esta ley fue siempre dirigida a la defensa de los trabajadores. Nosotros tenemos trabajadores licenciados con 8, 9, 10 años de servicio en la institución y que no han podido ser, no se les ha podido reconocer su derecho a ingreso a carrera precisamente porque no tenían un estatus permanente. Cuando se lleva la ley 292 a la Asamblea Nacional, el artículo 2 establecía que se reformaba el artículo 60 de la ley 4 que le brindaba la permanencia a los trabajadores. En ese momento teníamos aproximadamente 280, 300 trabajadores que estaban en un estatus que, si bien es cierto, tenían un contrato abierto, no se les había formalizado la permanencia. El discurso de la rectora de turno fue que una vez se aprobara la ley, se iban a hacer los ajustes necesarios para que estos trabajadores gozaran de su estabilidad laboral a través de una permanencia. En su momento yo hice la advertencia de que teniendo la UNACHI o siendo la UNACHI parte de la ley 62, que es la ley de carrera administrativa universitaria en la que se encuentran 4 universidades de las 5 universidades oficiales, existían elementos suficientes para que la universidad hiciera los procesos internos necesarios para brindarle la estabilidad a los trabajadores. Sin embargo, se abusó de la confianza que depositaron esos trabajadores que tenían esa necesidad de esa estabilidad laboral. Y los mismos, yo creo que hay registros en las noticias, mucha gente en la asamblea solicitando la aprobación de la ley 292, que fue también el trampolín que sirvió para que la señora rectora se reeligiera. Sin embargo, yo quiero que la sociedad en general comprenda que los trabajadores sentían esa necesidad de tener esa seguridad, porque se les había hablado de ello. A pesar de que yo hice las advertencias de que en la universidad existían mecanismos que podíamos utilizar, pues usted sabe cómo funciona la necesidad humana. Y los trabajadores fueron engañados. Posterior a la aprobación de la ley y fue publicada en Gaceta Oficial el 1 de abril, yo inicié con una lucha interna a través de diálogo, notas que se giraron, solicitando que se hicieran los ajustes necesarios para la aprobación y la verificación de estos trabajadores que tenían ya en ese momento el derecho a permanencia. No fue sino hasta el 2023 que los compañeros pudieron firmar sus permanencias. Sin embargo, al calor de la campaña política, se tomaron decisiones y se desvincularon personas. Yo interpuse recursos ante la Corte con compañeros que estuvieron dispuestos a ir hasta esa instancia. Sin embargo, algunos fueron aceptados por el tema de que estos trabajadores tenían situaciones de salud y otros pues no, porque el asesor legal
sustentó de que como no estaban ingresados al régimen de carrera, su permanencia no les daba ninguna estabilidad. O sea, evidentemente se le engañó a los trabajadores de UNACHI en ese momento. A raíz de eso, inicié una lucha dentro del Consejo Administrativo, del cual soy parte, e insistí que las autoridades universitarias nombraran la Comisión de Control y Seguimiento, que es la encargada de validar el proceso para el ingreso a carrera administrativa. Afortunadamente, el 10 de marzo de 2025 se da la salida de la exdirectora de Recursos Humanos, que era la persona que en conjunto con la rectora y la administración de turno no le daban viabilidad al tema de el ingreso a carrera de los compañeros. Se nombró la Comisión de Control y Seguimiento, que es conformada por 5 miembros, y recibimos la documentación de recursos humanos, una documentación que fue validada, fue depurada, y se verificó que realmente los trabajadores que estaban en ese listado cumplieran. Ese trabajo lo entregamos completo, con las resoluciones y la documentación sustentatoria, el 17 de abril del 2026, en el despacho de la rectora. Los certificados tienen fecha 17 de abril. Sin embargo, las autoridades universitarias se rehusaron a firmar esa documentación, sobre pretexto de que estábamos en la crisis, de que el gobierno estaba exigiendo que había que hacer ajustes. Mire, licenciado, yo sé que en la universidad hay que hacer ajustes, pero no es justo y no es correcto que sea solo el estamento administrativo el que tenga que pagar por los ajustes. Yo insto, y lo dije en la reunión que tuvimos con la ministra el 30 de junio, yo insto a que se haga un análisis realmente científico y apegado a la norma para que se verifique que efectivamente los compañeros tienen derecho. El rector el jueves le hace una nota a los compañeros y la respuesta que me da la secretaria privada del rector ayer es que los compañeros no tienen derecho a un recurso de reconsideración porque el rector los votó con una nota, porque no son permanentes. Entonces, seguimos con la situación de que no se está trabajando con equidad ni con transparencia. Ese listado de trabajadores no se consultó y no se verificó en recursos humanos, porque si se hubiera verificado desde recursos humanos, se hubiesen podido dar cuenta que ahí están vinculando personas que tienen expediente en la sección de salud ocupacional. Y esto es preocupante. Cuando el rector interino asumió posesión del cargo, nosotros nos reunimos. Yo le solicité al rector que hiciera una reunión con los trabajadores que tenían derecho a su estabilidad, a su permanencia y a su ingreso a carrera, porque hay categorías, licenciado. Tenemos trabajadores eventuales, tenemos trabajadores permanentes y tenemos trabajadores con régimen de carrera administrativa. Entonces, los que están a la espera hace más de 10 años de su ingreso a carrera y que han cumplido con todos los requisitos, realmente están en una incertidumbre. Si la ley 292 en el artículo 2 establecía que al tener 2 años de estabilidad, de trabajo continuo dentro de la universidad, tú tenías derecho a tu permanencia, lo que he venido exigiendo es que la universidad haga los informes y los ajustes correspondientes para que esos compañeros ingresen a su estatus permanente y de esta manera puedan ser evaluados y puedan ser calificados para que a través de un concurso de antecedentes ingresen al régimen de carrera. Eso es un trabajo de oficio que debe hacer la universidad como entidad de educación superior, y he venido insistiendo al respecto de eso. No tenemos que reformar la ley nuevamente para cumplir lo que ya está establecido, licenciado. Ok, aquí me llegan preguntas. ¿Por qué la asociación que usted dirige guarda silencio cuando se destituye a trabajadores y ahora decide pronunciarse por otros? ¿Qué hicieron para defender a los 8 funcionarios que fueron destituidos anteriormente? ¿Los 8 funcionarios de qué fecha, señor? Porque si son los 8 funcionarios que fueron destituidos este año, en mayo de este año, quiero indicar que ahí está incluida la exdirectora de Recursos Humanos. Y esos funcionarios fueron destituidos debido a que fueron sometidos a un proceso disciplinario debido a la recomendación que hiciera la
Autoridad Nacional de Transparencia. Si son esos los 8, que no quiero pecar de imprudente, porque tengo los nombres, si son esos los 8 que están haciendo mención, lamentablemente, licenciado, habían suficientes elementos en sus expedientes que evidenciaban que lo que dijo ANTAI es cierto. Entonces, si estamos hablando de transparencia y si estamos hablando de arreglar la situación caótica en la que se encuentra la universidad, lamentablemente, como representante de los trabajadores, con dolor en mi corazón, no puedo levantar mi voz cuando los hechos fueron probados. O sea, en el caso a que nos estamos refiriendo, a juicio suyo se cumplió con el debido proceso y en este nuevo caso no. Correcto. En el caso de ANTAI, paso a describirle. La Universidad Autónoma de Chiriquí el día 20 de marzo recibió un oficio de manera formal ante el despacho superior. ¿Qué dice la normativa institucional? Todos los casos que tienen que ver con temas de disciplina deben pasar por una comisión que se llama Comisión de Disciplina de la Dirección General de Recursos Humanos. ¿Cómo está integrada esa comisión? La comisión está integrada por la directora general de Recursos Humanos, quien preside la comisión, el asesor legal de la universidad, un representante administrativo ante el Consejo Administrativo y 2 representantes de la Asociación de Empleados, secretaria general y secretario de Defensa. Cuando tuvimos conocimiento de la situación, nosotros como representantes de los trabajadores estábamos totalmente opuestos, toda vez que eran funcionarios de carrera y eran funcionarios que a nuestro concepto pues ya tenían muchos años dentro de la institución. Sin embargo, al constatar los expedientes y los documentos, nos encontramos con una serie de inconsistencias que probaban claramente el conflicto de interés y el nepotismo. Entonces, lamentablemente, licenciado, y legalmente lo que correspondía era llamarlos y darle las garantías procesales, y sí se le dieron. Se les notificó con las causales por las cuales se les estaba notificando. Se les otorgó 5 días hábiles para que hicieran sus descargos, inclusive fueron acompañados por sus respectivos abogados legales. Les hicimos una audiencia y tuvieron la oportunidad de declarar. Y se hizo la verificación de lo que ANTAI señalaba a través de los expedientes. Se aportaron todas las documentaciones y se le envió al rector el informe de lo que se había encontrado. Y el rector, en posesión de su autoridad, tomó la decisión de destituirlos de la institución. ¿Qué pasa ahora? Ellos pasan a un proceso de reconsideración, que nuevamente se le dan 5 días, reconsideran que lo hicieron y posteriormente pasan a un proceso de apelación, que es en el término que están en este momento, que debe ser resuelto por el Consejo Administrativo, y posteriormente, si la respuesta que da el Consejo es negativa, ellos todavía tienen la opción de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Y sería la Corte en este caso, si el Consejo les da su voto en negativo, quienes determinen si lo que dijo ANTAI y lo que encontró la comisión no tiene méritos. De ser así, licenciado, los compañeros serían reintegrados. Y de no probarse los hechos, entonces lamentablemente la Corte tendría que emitir un fallo, que no sé cuál sería el fallo. Ok, yo también quisiera, acá me llega otra pregunta, y esta más que nada va dirigida al rector encargado. ¿Por qué no ha explicado los criterios utilizados para decidir qué funcionarios serían desvinculados? O sea, ¿ha dicho algo? Nada. De hecho, hoy teníamos una sesión del Consejo Administrativo en la que yo tenía la intención de exponer la situación
aunque fuese una sesión extraordinaria, porque se hace con ese objetivo, la hacen extraordinaria para que no tengamos oportunidad de hacer cambios en la agenda, pero iba a alzar mi voz en la sesión, y la sesión fue suspendida anoche a las 10 de la noche. Recibimos la notificación. También otra pregunta que hicimos hace algunas semanas atrás, cuando se dio la designación del señor rector, ¿por qué no se escogió al decano de mayor antigüedad? Ok, licenciado. En el estatuto universitario se establece cuál es el parámetro que hay que seguir al momento en que se da la renuncia definitiva de la rectora. En el tema de la renuncia definitiva de la rectora renuncia antes de faltarle más de un año. Entonces, el estatuto universitario describe quiénes son las personas que deben ocupar la posición. En este caso, en este sentido, era el vicerrector académico. El vicerrector académico presentó su renuncia al cargo. De hecho, quien está ocupando la vicerrectoría académica en este momento es el decano más antiguo, el profesor Pedro Caballero. Pero en el orden de prelación, quien continuaba en el orden era el vicerrector de investigación y posgrado. Y pregunto también sobre el tema del rector. ¿Está él tomando las decisiones en la universidad o hay otras personas de recursos humanos y asesoría legal tomando decisiones? Yo no pudiera decir quién está tomando las decisiones, porque como le indico, el rector se rehusó a atenderme. He mantenido reuniones con la directora de recursos humanos y con el director de asesoría jurídica, y les he cuestionado acerca de cómo tomaron la decisión de despedir a los compañeros. Es mucho lo que se habla en la universidad, cosas que yo no puedo probar, pero se dice que la cuota de trabajadores que se tiene que entregar es de 100 trabajadores, otros dicen 200 trabajadores, cosa que a mi criterio es inaudita, porque es necesario que se haga un análisis realmente y una evaluación de quién está haciendo qué. Un análisis de recursos humanos. Créame que si la decisión o el listado hubiese emanado de recursos humanos, creo que los criterios que tiene la actual directora hubiesen estado basados en el principio de antigüedad, en el principio de derecho y en el principio del respeto a aquellos funcionarios que tienen una condición de salud o son tutores de padres o hijos con discapacidad o enfermedades crónicas. Ese es el criterio que, a mi parecer, hubiese utilizado la Dirección General de Recursos Humanos. No le puedo responder quién está haciendo los listados o quién está tomando las decisiones, porque como le digo, el señor rector me indica o me manda a decir que él no me puede atender si no está su asesor legal. Entonces yo simplemente me he distinguido en la universidad por ser una persona abierta al diálogo, a la negociación, al buscar los mecanismos para mediar y conciliar. Créame que para mí es difícil en este momento, con la crisis que tenemos, que a esta altura no sabemos si vamos a recibir nuestros pagos de nuestras respectivas quincenas el próximo 13 de julio. Nuestro sistema de salud o nuestro seguro social no nos brinda la atención a nuestros beneficiarios. Si no llevamos un papel a la atención médica, si a nosotros se nos presenta una urgencia, no podemos ir a un centro de salud o a un hospital o a una policlínica si no tenemos el dinero para pagar la consulta porque no nos atienden, si no tenemos un documento que emite recursos humanos y que firma la caja de seguro social para que nos atiendan, pero solo a nosotros. Los bancos nos están llamando porque los pagos de las hipotecas no se han hecho desde el mes de mayo y nos han estado descontando los dineros de nuestro salario, y en este tema estamos los docentes y los administrativos inmersos, porque la situación y la crisis financiera de la universidad pues está a un punto muy extremo, y para mí fue muy difícil tomar la decisión ayer de subir a la página de ACEUNACHI la situación que se está dando, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque seguimos en las mismas prácticas y no puede ser.
porque como le indiqué al rector, él es un rector interino. Las decisiones reales y determinantes las debe tomar el próximo rector o rectora que ocupe la posición. El argumento de la falta de recursos está en medio de este debate para el tema de la desvinculación de estos funcionarios. Es correcto, es correcto. ¿Y por qué entonces, generó... por qué entonces no se tomaron decisiones con los recién nombrados, sino con la gente de 5 años en adelante? 4 o 5 años. 4 años. Hay personas de 3 años que ya están amparados por la ley 292 y hay personas de 4 años y medio. En este primer listado no sabemos cómo va a ser el siguiente listado porque se nos dijo que este era un primer listado. Mire, licenciado, yo le voy a ser franca. Cuando yo conversé con el señor rector, yo le hablé precisamente de que era necesario que se presentara un informe real a la licenciada, a la ministra de Educación, porque en la universidad las personas que desean retirarse de manera voluntaria, docentes jubilados, administrativos jubilados, lo hacen con 1 año de antelación, de manera formal y por escrito para que sean incluidos en el presupuesto y se les hagan los pagos respectivos. Entonces, yo, la única vez que tuve la reunión con el señor rector, que fue la que tuvimos la reunión con los trabajadores, yo le solicité a él que se hiciera ese balance, que se hiciera ese análisis. Porque, licenciado, una crisis de un déficit de 36 millones, que fue lo que generó el 2025, no la resuelve destituyendo 100 funcionarios que ganan menos de $1,000. ¿Cuál es el ahorro, entonces, destituyendo a 35 funcionarios? Yo quisiera que en cifras el rector nos indique cuánto va a ahorrar desvinculando a funcionarios que ganan menos de $1,000, que ganan, de acuerdo a la escala salarial vigente en la universidad, es el rango de salario que tienen estos funcionarios que han sido destituidos. ¿Qué medidas de austeridad específicas, concretas, se han adoptado adicional a estar despidiendo personal administrativo? Hasta este momento no hemos visto ninguna. En el comunicado que el rector publicó, dice que las autoridades superiores se quitaron su gasto de representación, que oscila entre $1,000 y $2,500, creo que hasta $3,000, no estoy totalmente segura. Creo que hay un gasto de representación que va a $3,000. Asegura de que va a revisar y a verificar los ascensos temporales, cosa que desconozco porque eso sería dentro del engranaje de recursos humanos si realmente se hizo, y que se va a dar una rebaja del 40% de los gastos de representación de los o de las personas, docentes y algunos administrativos que ocupan posiciones de direcciones dentro de la universidad. Yo me hago otra pregunta, porque yo pasé por una universidad pública, la Universidad de Panamá, tengo 59 años, y nunca que yo recuerde había visto a un ministro de Educación tan metido en temas de una universidad pública. Nunca. Yo no sé si estoy equivocado, y si lo estoy, me excuso. Como he visto a la ministra Lucy Molinar incluso ir a la propia universidad a reunirse con un rector y el equipo directivo, reunirse con la anterior rectora en el Ministerio de Educación, prácticamente girar instrucciones. ¿Tendrá la ministra la autonomía, la autoridad para estar metiéndose en temas de una universidad pública que supuestamente es autónoma? Bueno, licenciado, mi opinión es que siendo la ministra la máxima autoridad en materia de educación en la República de Panamá, y dada la situación que se configuró dentro de la universidad, pienso que más que la ministra, es el mismo gobierno central el que le ha solicitado, siendo ella de la cartera de educación, que ingrese a la universidad y mantenga esa comunicación con las autoridades universitarias
para encontrar puntos de encuentro, supongo yo, para salir de la crisis que tenemos. Si bien es cierto, la autonomía universitaria existe en las universidades oficiales, la situación financiera y económica depende del gobierno central. Y yo creo que la preocupación del gobierno central y del Ministerio de Educación va encaminada en cómo realmente se utilizan los recursos de la institución. Y es por ello que la ministra se acercó hasta la universidad y creo que es viable que haya venido. Inclusive ella vino acompañada de la licenciada Sheila de Arias, que es la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia, y pues tuvo la oportunidad de conversar con autoridades universitarias. De hecho, yo no había sido invitada a esa reunión, siendo la representante de los trabajadores, y tuve que exigir al rector que me permitiera estar en la reunión. Siento también pues que el tema mediático que ha venido rodeando a la universidad, el no dar la cara, las autoridades, el no decir las cosas como son, el no ser transparentes en algunos aspectos, han dado al traste con la gestión que se pueda pretender llevar a cabo. La ministra fue enfática en que ella quiere un manejo transparente y debido a eso es que yo he salido a los medios. Si vamos a hablar de transparencia y si vamos a querer cambiar las cosas, hacer un cambio estructural dentro de la universidad, debemos ser claros, debemos manejarnos con la mejor manera, la mejor forma de que la opinión pública y el país entero sepa que en la Universidad Autónoma de Chiriquí hay personas valiosas y que queremos hacer las cosas bien. ¿Vendrán más destituciones? De acuerdo a la proyección que tienen las autoridades universitarias, es necesario desvincular a muchos trabajadores. Y de hecho ellos se amparan en la decisión que están tomando porque ellos dicen que es una solicitud del gobierno, que deben desvincular trabajadores. Pero como le digo, la planilla administrativa no es la que va a aligerar el tema presupuestario de la UNACHI. Porque es mucho lo que se ha dicho de que hay un número X de funcionarios que ganan $7,000. No hay ningún solo administrativo que gane $7,000 en la universidad. No hay ni un solo administrativo que supere los $5,000 por más de 30, 40 años de servicio que se tenga en la universidad. Nosotros tenemos una escala salarial definida por un manual de cargos que viene precisamente del manual de cargos que heredamos de la Universidad de Panamá. Hemos insistido que es necesario que la UNACHI tenga su propio manual de cargos, sin embargo, no ha sido posible en los 12 años de administración de la rectora y ahora pues obviamente un rector interino no es el que va a hacer ese trabajo porque es un trabajo técnico, especializado y centrado en la realidad de la universidad. Bueno, muchas gracias Catherine Santamaría por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Seguimos dando ese seguimiento a lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Cualquier cosa, a la orden.